Damos capítulo 3 sección séptima. Crear en contraposición a crear una imagen propia. Todo sistema de pensamiento tiene que tener un punto de partida. Empieza ya sea creando o fabricando. Diferencia esta a la que ya hemos hecho referencia. Ya. En esta primera línea hay que hacer una aclaración. Debemos recordar que, y esto lo decimos bastante seguido en los primeros capítulos, no hay mucha consistencia en cuanto a la forma. Sí al contenido, por supuesto, es un contenido perfectamente no dualista, pero de pronto en las formas pareciera como si intercalara el ámbito de la mente correcta con el ámbito del conocimiento. Aquí contrasta y dice que la creación viene de un sistema de pensamiento y la fabricación de otro. En realidad, la creación no proviene de un sistema de pensamiento, no proviene del Espíritu Santo, proviene de Dios, de la realidad, del conocimiento. Sin embargo, aquí los equipara porque hace una comparación entre lo falso, que es todo el mundo de la percepción, y la realidad del conocimiento. Podríamos decir que esta es una comparación del nivel uno. En el nivel uno se compara conocimiento con percepción. Entonces aquí cuando habla de la creación habla del conocimiento y cuando habla de la fabricación habla de la percepción. Ese es el contraste que hace aquí. Entonces no hace un contraste entre ego y Espíritu Santo, hace un contraste entre el conocimiento y la percepción. Todo sistema de pensamiento tiene que tener un punto de partida. Empieza ya sea creando o fabricando. Diferencia esta a la que ya hemos hecho referencia. La semejanza entre ambas cosas reside en el poder que tienen como cimientos, su diferencia en lo que descansa sobre ellas. El sistema de pensamiento correctivo del Espíritu Santo está basado en la creación, está basado en el amor de Dios, basado en el conocimiento. No es la creación, no es el conocimiento, no es el amor de Dios, pero está basado en, es decir, está en perfecta armonía, es el perfecto reflejo. La semejanza entre ambas cosas reside en el poder que tienen como cimientos. Se dice que el poder que le adscribamos a cada sistema de pensamiento va a ser lo que nos haga creer como que influyera en nosotros. Es decir, si yo deposito mi fe en el sistema de pensamiento del ego, el resultado es sentir o experimentar cómo se me afectara el mundo. ¿Por qué? Porque he elegido creerle al maestro equivocado, al maestro falso que me dice que el mundo me puede afectar. Sin embargo, si elijo el sistema de pensamiento del Espíritu Santo, voy a saber que el amor de Dios está en mí. Voy a saber que la paz de Dios ya está en mí. Y eso es lo que voy a experimentar y esa va a ser mi experiencia, eso va a ser verdad para mí. Lo que yo decida creer va a ser verdad para mí. Sin embargo, la verdad sigue siendo verdad y no va a cambiar por mucho que yo crea en las mentiras. Es decir, si yo estoy creyendo en las mentiras parecerán verdad para mí, pero no lo son. Y si yo decido creer en la verdad, sabré con certeza que la verdad es verdad. A eso se refiere con el poder, el cimiento que está en cada uno. El poder es mi decisión. Mi decisión es el poder que yo le atribuyo a cada uno de los dos sistemas de pensamiento. Sin embargo, solo uno de ellos dos es verdad. Y por mucho que yo ponga todo mi poder de decisión en el sistema de pensamiento errado, eso no lo hace verdad ni tampoco hace que realmente le influya al Cristo en mí. A lo más va a influirle a mi mente dormida porque no voy a experimentar la paz, pero la paz va a seguir estando en el Cristo en mí, en el Espíritu. Blanquita, estamos sección séptima, capítulo 3, la página 54 de la versión de tapa blanda. Estamos comenzando las primeras líneas, de hecho las voy a retomar. Todo sistema de pensamiento tiene que tener un punto de partida. Empieza ya sea creando o fabricando. Diferencia esta a la que ya hemos hecho referencia. Es decir, la fabricación corresponde al ámbito de la percepción y más concretamente al ámbito del ego. Y la creación solo corresponde al ámbito del conocimiento en el cielo, que está más allá del sistema de pensamiento correctivo incluso. Mm. La semejanza entre ambas
entre ambas cosas reside en el poder que tienen como cimientos. Es decir, la semejanza que tienen es que el que yo decida aceptar como la verdad va a ser verdad para mí. Pero dijimos ya que si yo acepto la mentira como verdad, eso no lo va a aceptar Dios como verdad. Dios sabe que la verdad es verdad. El Espíritu Santo, Jesús saben que la verdad es verdad. La verdad sabe que es la verdad. No, no se ve alterado porque nosotros estemos autoengañados. Su diferencia en lo que descansa sobre ellas, es decir, por un lado la fabricación, por el otro lado la creación. Por un lado está aquí comparando, podríamos decir, el ego con el reino de los cielos, pero el sistema de pensamiento del Espíritu Santo es el reflejo de ese reino de los cielos. Aclaro esto porque, nuevamente, la creación no se da en el Espíritu Santo, la creación no se da en la mente correcta. La mente correcta es el reflejo de la creación, pero no es la creación. Es decir, el perdón, el milagro, el instante santo no tiene una relación directa con la creación, si bien son su reflejo. Ambas son piedras angulares de sistemas de creencias por las que no por las que uno rige su vida. Cuando uno elige el sistema de pensamiento del Espíritu Santo, eh, una vez más, es el reflejo de la creación y está basado en la creación, basado en el hecho de que el Cristo es hijo de Dios. Es decir, Dios, el Padre y el Hijo siguen siendo uno, siguen siendo la familia divina, siguen siendo un solo ser, de hecho. En esto está basado el sistema de pensamiento del Espíritu Santo y de hecho en esto está basado el principio de la expiación, que dice que Padre e Hijo siguen siendo uno, nunca hubo una separación. Ambas son piedras angulares de sistemas de creencias por las que uno rige su vida. Creer que un sistema de pensamiento basado en mentiras es débil es un error. Ahora, Jesús nos ha dicho muchas veces que el ego no existe, que es una ilusión, que así como lo inventamos creyendo en él, podemos deshacerlo dejando de creer en él, que eso lo vamos a leer en el próximo capítulo, en el capítulo 4. Sin embargo, nos dice que no creas que no puede tener efectos sobre tu conciencia, sobre tu mente. El creer que elegir al ego no me va a quitar la paz es un error. Por supuesto, el Cristo en mí no le quita la paz, el espíritu sigue intacto, pero en mi mente que está dormida, en mi conciencia, y aquí podríamos hablar naturalmente de conciencia, porque en el cielo no hay una conciencia como la que se experimenta aquí, pero en esta conciencia de la mente dormida sí se experimenta una falta de paz y se experimenta de forma aguda y amarga al elegir al ego. Entonces Jesús nos dice, no te engañes por favor que al creer que si tú eliges al ego no vas a experimentar ningún tipo de dolor, porque si bien el dolor es una mentira, es falso, tú lo vas a experimentar. Vas a experimentar ilusiones porque elegiste una ilusión como tu maestro, elegiste un sistema de pensamiento ilusorio que está basado en la idea de separación, pecado, culpa y miedo, y no puedes por menos que experimentar la idea de pecado, culpa y miedo en carne viva. Esto es una metáfora, por supuesto, porque no es el cuerpo ni la carne lo que lo experimenta, sino que es la mente que está dormida. Pero Jesús enfatiza esto y nos dice, hermano, si tú eliges al ego, no vas a estar en paz. A eso se refiere con que no nos engañemos creyendo que si elegimos al ego vamos a seguir en paz. No se puede ser feliz en la infelicidad. Por mucho que la infelicidad sea una ilusión, se experimenta como si fuese verdad hasta que se cambia de pensamiento, hasta que se cambia de maestro, de sistema de pensamiento. Creer que un sistema de pensamiento basado en mentiras es débil es un error. Nada que un hijo de Dios haya hecho carece de poder. Es esencial que te des cuenta de esto, pues de lo contrario no podrás escapar de la prisión que tú mismo has fabricado. Es decir, es esencial que tome el peso tal como se nos dice mucho más adelante en el capítulo 14, sección segunda, el alumno feliz. Jesús nos dice que tenemos que primeramente reconocer que somos infelices y desdichados, tremendamente infelices y desdichados. Porque el Espíritu Santo no nos puede enseñar sin este contraste. Si yo creo que soy feliz y tengo paz en mi especialismo, no me va a servir de nada este curso. ¿Por qué? Porque este curso es para aquellos que han reconocido que no son felices. Si yo creo que ya soy feliz, ¿para qué voy a perdonar? ¿Para qué voy a practicar el milagro? ¿Para qué voy a practicar el instante santo? ¿Para qué me voy a unir en perdón con mis hermanos?
si yo creo que ya soy feliz? Ahora bien, el creer que uno es feliz es un autoengaño, a menos que realmente sea feliz en el Espíritu Santo, pero nos referimos a cuando alguien está en el ego y cree que creyéndose separado o individual puede ser feliz. Jesús nos dice, hermano, no te engañes, esto es un error. No puedes ser feliz en el ego. Y a pesar que el Cristo en ti es feliz, es la felicidad misma, tú no vas a ser consciente de esa verdad hasta que no cambies de maestro. No puedes resolver el problema de la autoridad menospreciando el poder de tu mente. Hacer esto es engañarte a ti mismo y ello te hará daño porque realmente comprendes el poder de la mente. Jesús nos dice, no puedes minimizar el dolor diciendo yo no elegí al ego. Que alguien lo eligió por mí, yo no tengo el poder de elegir los pensamientos de ataque o de odio. ¿Cómo yo sería capaz de odiar si yo amo a todos? Y Jesús nos dice, tienes que reconocer que tienes miedo, dolor, sufrimiento y resentimiento, y tienes que reconocer que tú lo has elegido, que tú eres el tomador de decisiones. Si tú crees que el ego te elige a ti o que a los demás lo eligen por ti o que se eligió solo, automático, hay muchas creencias y de hecho hay caminos espirituales que parecen ser muy elevados en espiritualidad, como por ejemplo el mindfulness o algunas ramas del mindfulness que sugieren que los pensamientos de odio llegan de la nada, pasan como el agua por el río, pasan por tu mente y que tú no los eliges, solo los puedes observar e identificarte con ellos o dejarlos pasar. Un curso de milagros enseña algo opuesto. Nos dice, tú estás eligiendo la amargura, los pensamientos de preocupación, de miedo, de odio, de resentimiento y de culpa. Nadie más que tú podría elegirlos en tu mente. No es que vengan al azar o que ya alguien los puso ahí, o incluso muchos creen que Dios los puso ahí. Dios no haría semejante locura. Dios no cree en el odio y tampoco cree en las ilusiones. Sin embargo, somos nosotros los que ponemos esos sentimientos o pensamientos de amargura ahí en nuestro interior. Y somos nosotros los que podemos elegir hacerlos a un lado para quedarnos con la paz de Dios. Por eso es que Jesús nos dice, no menosprecies el poder de tu mente, el poder de elegir, el poder de, ya sea si eliges la falta de paz o la paz, si eliges el odio, el resentimiento, el miedo y la culpa, o eliges el perdón, el milagro y el instante santo. Somos nosotros los que tenemos el poder, la total libertad o el libre albedrío de elegir. Y Jesús nos dice, si menosprecias tu poder, te vas a encerrar solito y no vas a saber cómo salir de ahí. No puedes resolver el problema de la autoridad y dijimos que el problema de la autoridad es pensar que realmente destroné a Dios, que yo soy mi propio autor y es una total locura y es una ilusión, pero yo me inventé esa ilusión y yo decidí creer en ella y otorgarle un poder que no tiene, pero yo decidí otorgarle ese supuesto poder. No puedes resolver el problema de la autoridad menospreciando el poder de tu mente. Hacer esto es engañarte a ti mismo y ello te hará daño porque realmente comprendes el poder de la mente. El hecho de que me haga daño es que me voy a sentir más culpable aún porque secretamente sé que yo lo elegí y ahora que sé que lo estoy ocultando en algún nivel, estoy reforzando la misma culpa y la misma creencia de que usurpé el poder de Dios y que soy pecador y de que Él ahora está enfadado conmigo y me quiere castigar. Ahora, no es un daño real. Recordemos, el daño, el sufrimiento, el dolor son ilusiones, son miedos ilusorios, pero se experimentan como si fueran reales. Así que cuando Jesús dice que te harás daño a ti mismo, es que creerás que estás sufriendo y lo experimentarás como si fuese cierto. Voy a repetir esa línea. Hacer esto es engañarte a ti mismo y ello te hará daño porque realmente comprendes el poder de la mente. Comprendes también que no puedes debilitarla de la misma manera en que tampoco puedes debilitar a Dios. Es decir, Jesús nos dice, en algún nivel, bajo tus disociaciones y tus defensas psicológicas, sabes lo que estás haciendo. Tú sabes que quieres al ego, que lo estás eligiendo, pero te disocias de ello. Y el disociarte te da la ilusión de como si te estuvieras escapando del problema, pero solo lo refuerza. Y nos dice, y comprendemos también que no puedes debilitarla, no podemos debilitar el poder de nuestra mente y creer que podríamos es también creer que Dios se puede debilitar y Dios no se puede debilitar. Por lo tanto, en algún nivel sabemos que somos infinitamente poderosos en el cielo para extender el amor y crear y que en el sueño somos
poderosos con respecto a lo que vamos a sentir. Si es miedo o paz, tenemos un total poder y total dominio, total control sobre eso, total libertad, un total libre albedrío. Total, 100%, porque muchas veces uno cae en la tentación de decir, sí, pero ciertas cosas en el mundo me influyen y me pueden quitar un poquitito la paz, como la falta de dinero, una enfermedad en el cuerpo, o que mi hijo tenga un accidente, o que haya una guerra en mi país, etcétera. Y uno dice, y claro, sí, yo soy el responsable de cómo me siento la mayoría de las veces, excepto en este caso puntual donde mi hijo se enfermó, hubo un accidente, se quemó la casa, o un terremoto, un tornado, o sea, lo que sea. Y Jesús nos dice, bueno, hermano, lo siento por no darte en el gusto, pero no, tú eres 100% responsable de cómo te estás sintiendo. Quizás no eres 100% responsable de que tu hijo se enferme, que tenga un accidente, que haya un terremoto, un tornado, etcétera. Tal vez no, y tal vez sí, muy en lo profundo, todos como un solo hijo dormido. Quién sabe, pero no importa. Lo que importa es que sí soy responsable de cómo me siento. Si estoy en un perfecto gozo y paz o tengo miedo. Solo yo soy responsable. Nada, ni que mi cuerpo esté enfermo, muriéndose, ni que se me esté cayendo la casa a pedazos, etcétera. No, no hay excepciones, no hay grados de dificultad en los milagros. ¿Vita, quieres hablar? ¿Qué más que me Sí, había... sí, estaba pensando que, bueno, un poco me hacía sentido eso que también el yoga plantea que los pensamientos, o el budismo también, que los pensamientos no nos pertenecen, en el sentido de no identificarnos con los pensamientos y que pueden pasar pensamientos de todo tipo, no, quizás pasar como metafóricamente, ¿cierto? Eh, entonces yo pensaba eso, que es que los pensamientos estaban afuera y que en verdad cuando uno conectaba con algún pensamiento era de manera voluntaria, pero tampoco es así, o sea, por lo que entiendo, estamos haciendo también una separación al pensar que los pensamientos como que tienen vida propia y que nosotros podemos conectar así con alguno de ellos y con otros no. Entonces la pregunta es como, claro, yo soy responsable de los pensamientos que elijo, pero también no hay una parrilla para elegir. Mm, sí, y hay solo dos opciones, y cuando hablamos de pensamiento no hablamos de forma, sino del contenido del pensamiento. Y hay solo dos contenidos, miedo y paz. O ego y Espíritu Santo, porque estamos hablando siempre del contenido, no de la forma del pensamiento, porque la forma del pensamiento puede decir, puede ser, tengo que hacer las compras mañana temprano a tal hora y tengo que cumplir con mis responsabilidades. Esa es la forma del pensamiento. El contenido es miedo, preocupación. O puede que, si es que por supuesto, si no hay paz, el contenido es miedo, porque puede ser que uno esté en perfecta paz en el Espíritu Santo y diga, ah, mañana tengo que ir a hacer las compras, y las hace simplemente. Entonces no estamos hablando de la forma del pensamiento, sino del contenido. Y en el contenido solo hay dos opciones. La parrilla de opciones se reduce a dos, ego y Espíritu Santo. Ego es miedo y se puede manifestar de muchos tipos de miedo, como ansiedad, culpa, resentimiento, odio, especialismo, placer incluso, pero sigue siendo miedo, falta de paz. De la forma que sea, el nombre que queramos ponerle es falta de paz. Y el Espíritu Santo, por otro lado, es paz. Y uno le puede poner tranquilidad, descanso, luz, gozo, sabiduría, alegría, sea lo que sea, pero no es la forma, sino el contenido, que es simplemente paz. Entonces, paz del Espíritu Santo y falta de paz del ego son los únicos dos pensamientos o sentimientos que tenemos a nuestro alcance inmediato. Entonces, de eso soy responsable. Incluso puede ser que incluso yo no sea responsable de la forma del pensamiento y que no sé, por ejemplo, alguien o la tele estaba hablando y estaba hablando de los deportes y los Juegos Panamericanos y me quedó resonando una frase que dijeron de los deportes. Y yo estoy escuchando en mi mente y son pensamientos en mi mente que habla del deporte, que tal persona estaba jugando tenis. Quizás yo no sea responsable de la forma del pensamiento, pero sí soy responsable de cómo me lo tomo, paz con el Espíritu Santo o falta de paz con el ego. Entonces, si yo me lo tomo como algo preocupante o como algo que va a darme placer y me va a dar, según yo, felicidad, pero es algo externo, entonces he elegido al ego. Y ese es el contenido del pensamiento, ese es el pensamiento del cual yo soy responsable.
porque todo aquí es pensamiento. Estamos hablando de que yo sea responsable de las formas. Quizás sí, incluso las formas que yo experimento cuando cierro los ojos o me quedo dormido, estoy pensando o imaginando en estado de vigilia o en estado dormido en la noche, sea lo que sea, los pensamientos que yo tengo como formas, la mayoría de ellos sí yo los puse ahí probablemente, incluso si no soy totalmente consciente. Y digo la mayoría porque de pronto quizás no, pueden haber excepciones, pero no importa, porque las formas no importan, no importa quién puso la forma, lo que importa es quién puso el contenido y ese solo soy yo. Soy yo el que puso el contenido del pensamiento, que es la preocupación o el miedo, la falta de paz en sí, no la forma, no la frase verbal del tipo de preocupación, sino la sensación, el contenido. Y por otro lado, también soy responsable de la sensación de paz, ya sea si digo te perdono hermano, me uno a ti, etcétera, cualquier frase, da lo mismo la frase, la forma. Lo que importa es el contenido de perdón o de paz. Así que de eso sí soy responsable, solo del contenido. ¿Se entiende la diferencia entre forma y contenido? Sí, gracias. Gracias también. Itzaro, disculpa. Y a propósito de la Adelante. pregunta que te hizo Vita, y esa paz puede proceder únicamente de la conciencia que yo tengo de estar unida a Dios, porque se supone que hacia allá vamos, a que digamos solo Dios y yo y Dios, mi ser y Dios, porque claro, pueden pasar muchas cosas, pero lograr mantener ese equilibrio, esa paz, proviene de ahí. No sé, quiero saberla. En teoría, sí, proviene de algo que proviene de ahí, proviene del perdón, y el perdón proviene de la perfecta conciencia del amor de Dios, pero el perdón no es la perfecta conciencia del amor de Dios. El perdón no es conocimiento. Entonces, cuando alguien perdona, está en paz aquí en el mundo y eres consciente de que tu hermano es libre de pecados y que tú también. Entonces, la paz de la que estamos hablando ahora es la paz de la mente correcta, no la paz del cielo. La paz del cielo no hay cómo describirla. Es algo tan infinitamente maravillosa que podríamos escribir un libro de 1 millón de páginas y no vamos a poder completar lo que es esa paz. Pero sí podemos hablar de la paz del milagro, del instante santo, de que yo perdono a mi hermano. Así que la paz que estamos buscando por ahora no proviene de mi total experiencia de ser uno con Dios, pero proviene del reflejo de esa experiencia de unicidad que es el perdón o el milagro. Recordemos, en el primer capítulo se hace esta diferencia entre la revelación, que es lo mismo que el conocimiento, y el milagro. Y dice, la revelación te une directamente con tu Padre, con Dios, y el milagro te une directamente con tus hermanos. Y este no es un curso de conocimiento ni un curso de revelaciones, sino un curso de milagros. Es decir, Sí. el curso busca la paz que tú sientes cuando dejas de juzgar a tu hermano. Hasta ahí llegó este curso. Esa es Ujú. la meta última de este curso. Lo demás, Dios dará el último paso, lo demás está más allá del aprendizaje. Pero Ya, sí está basado en eso, es decir, el reflejo del amor y la perfecta unicidad con el Padre es el cimiento del sistema de pensamiento correctivo que te lleva a unirte con tus hermanos. seguimos con la clave, es no juzgar, no juzgar. Ok, Y no juzgar conlleva también no hacer ídolos. y no invertir, significa perdonar. Ok, gracias. Gracias también. Continúo la lectura. Párrafo 2, línea 3. Comprendes también que no puedes debilitarla de la misma manera en que tampoco puedes debilitar a Dios. Es decir, el poder de Dios no se puede debilitar y nuestro libre albedrío tampoco se puede debilitar. El poder de nuestra mente.
el diablo, entre comillas, es un concepto aterrador porque parece ser sumamente poderoso y sumamente dinámico. Mucho más adelante en el capítulo 11 sección quinta, que es la dinámica del ego, y escribe dinámica entre comillas, porque dice que la dinámica es la capacidad de hacer algo, pero lo pone entre comillas porque en realidad el ego no tiene una capacidad de hacer algo real. Aparenta como si tuviese la capacidad de hacer algo, pero no puede porque el ego sigue siendo una ilusión. El diablo, entre comillas, es un concepto aterrador porque parece ser sumamente poderoso y sumamente dinámico. Se le percibe como una fuerza que lucha contra Dios por la posesión de sus creaciones. El diablo engaña con mentiras y erige reinos en los que todo está en directa oposición a Dios. Es decir, una clara descripción del ego. Sin embargo, atrae a los hombres en vez de repelerlos, y ellos están dispuestos a venderle, entre comillas, sus almas a cambio de regalos sin ningún valor. Esto no tiene ningún sentido. Y sin embargo, pareciera tener sentido para nosotros en nuestra locura. Nosotros, podríamos decir metafóricamente, le vendemos el alma al ego y vamos en pos de cosas que ni necesitamos ni queremos, como se nos dice en El héroe del sueño, y Jesús nos dice, y no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. Luchar toda la vida para conseguir cosas que ni necesitamos ni queremos y que nunca nos van a dar la paz de Dios y nunca nos la dieron. Y seguimos día tras día. Y no estoy diciendo que debamos dejar de trabajar, de cumplir nuestras responsabilidades. Estamos hablando de la inversión mental. Nuestra mente todo el tiempo está persiguiendo y persiguiendo y persiguiendo metas. Y cuando cumpla esto y tenga un nuevo trabajo y gane más dinero y tenga la pareja ideal y la casa ideal, en el país ideal, en el planeta ideal, en la galaxia ideal, entonces recién voy a descansar o voy a estar un poquito más tranquilo. Y Jesús se ríe tiernamente de esto. No es que se esté burlando de nosotros, pero nos dice, hermano, fíjate, no tiene sentido. Voy a releer estas últimas líneas. Dice, el diablo engaña con mentiras y erige reinos en los que todo está en directa oposición a Dios. Sin embargo, atrae a los hombres en vez de repelerlos. Nosotros nos sentimos tremendamente atraídos por un mundo del cual nosotros mismos nos quejamos. Todo el día estamos juzgando y quejándonos que estoy cansado, de cuándo me voy a jubilar, cuándo es el fin de semana, cuándo voy de vacaciones, cuándo voy a terminar con esta pareja o cuándo voy a encontrar una pareja nueva o cuándo me va a querer como yo quería que me quisiera, etcétera. Estamos todo el día, incluso si no verbalizamos las quejas, la sensación de intolerancia y de pataleta está ahí constantemente. Y sin embargo es lo que queremos. Y cuando se nos dice tu mundo es una mentira, a pesar de que teóricamente como estudiantes del curso lo aceptamos, una parte de nosotros dice, ¿cómo va a ser mentira si yo estoy consiguiendo mis cosas y estoy logrando mis metas y mis sueños? Y ya vas a ver, Jesús, que yo voy a ser feliz aquí en mi mundo. Continúo. Sin embargo, atrae a los hombres en vez de repelerlos, y ellos están dispuestos a venderle sus almas a cambio de regalos sin ningún valor. Esto no tiene ningún sentido. Y sin embargo, no solo no tiene sentido porque nada del mundo del cual nos sentimos tan atraídos nos ha dado felicidad, sino también por el hecho de que nada de este mundo existe. El ego no existe, el diablo, entre comillas, no existe. Dios es, fin, eso es todo. Nada real puede ser amenazado, nada irreal existe, no se perdió ni una sola nota del himno celestial, es decir, no ha pasado nada. Una línea que pronto vamos a leer, desde entonces muchas cosas se han visto, pero en realidad nunca ocurrió nada. Hemos hablado ya de la caída o separación, mas su significado tiene que comprenderse claramente. La separación es un sistema de pensamiento que si bien es bastante real en el tiempo, en la eternidad no lo es en absoluto. Todo aquel que experimente el tiempo, para él la separación es totalmente real. Todos aquí, yo que estoy experimentando el tiempo, todo lo que veo aquí me habla de que la separación es verdad. Hasta que yo elija al Espíritu Santo y reconoceré que esto es una, una escenografía y que todo se está cayendo a pedazos, que es una obra de teatro.
que es un sueño, simplemente una alucinación en mi mente. Entonces, el sueño, mientras yo crea que crea que estoy aquí, va a parecer muy real hasta que decida perdonarlo todo y entonces viviré un sueño lúcido, que es lo mismo que el sueño feliz, donde sigue el mismo sueño caótico, pero no me lo tomo en cuenta. Lo que me tomo en cuenta es la faz de Cristo en todos mis hermanos, es decir, la inocencia. Vita dice, estamos jugando Roblox. Creo que no conozco ese juego. Roblox. Continúa. La separación es un sistema de pensamiento que si bien es bastante real en el tiempo, en la eternidad no lo es en absoluto. O sea, que en la realidad no tiene ningún sentido hablar de separación, porque ahí todo es un solo amor perfectamente unificado. Para el creyente todas sus creencias son ciertas. En el jardín simbólico se prohibió, entre comillas, la fruta de un solo árbol, mas Dios no pudo haberla prohibido, o de lo contrario, nadie la habría podido comer. Esto hace referencia a que Dios no nos prohibió soñar, no, eh, no se opuso a nuestro deseo de ser especial. Simplemente nos dice, es un deseo acerca de algo imposible. Me opongo a que sea real, pero no a que tú te lo creas, porque eres libre de creer lo que quieras. Mm. Continuó, dice, si Dios conoce a sus hijos, y yo te aseguro que los conoce, ¿cómo iba a ponerlos en una situación en la que su propia destrucción fuese posible? Es decir, Dios no permitió que la separación fuese real, simplemente no se opuso a que su hijo creyera lo que creyera, pero no permitió que la separación ocurriera en verdad. Al árbol prohibido, entre comillas, se le llamó el árbol del conocimiento. Sin embargo, Dios creó el conocimiento y se lo otorgó libremente a todas sus creaciones. Y de hecho, cuando habla de todas sus creaciones en metáfora, porque tiene una sola creación. Pero como nosotros creemos ser muchos, que eso nos habla en plural. Entonces, en realidad, el árbol prohibido, que era la idea de separación, la diminuta, alocada idea que la decidimos tomar en serio, no tenía nada que ver con el conocimiento, porque no es que el conocimiento estuviese ahí para tentarte y ponerte en peligro. El conocimiento era solo amor y se le dio a todos por igual, porque en realidad se le dio al único Hijo de Dios. Sin embargo, Dios creó el conocimiento y se lo otorgó libremente a todas sus creaciones. Este simbolismo se ha interpretado de muchas maneras, pero puedes estar seguro de que cualquier interpretación que conciba a Dios o a sus creaciones como capaces de destruir su propio propósito es errónea. Cualquier creencia que diga que el Hijo realmente se separó o que Dios quiso experimentar la dualidad y la separación o que el Hijo realmente se separó de Dios, etcétera, es una creencia errónea. Hay muchos sistemas de pensamiento, creencias, caminos espirituales que dicen que Dios decidió experimentar la dualidad para conocerse a sí mismo. Dios se conoce a sí mismo. Dios no es tonto. El Hijo de Dios simplemente quiso experimentar una experiencia de dualidad porque sí era tonto, podríamos decir. No es que el Hijo de Dios realmente sea tonto, pero tuvo un deseo acerca de algo imposible y decidió tomárselo en serio. Y, y quien sea que se pregunte por qué, la respuesta que le dio Jesús a Helen cuando le hizo esta pregunta fue, ¿por qué te preguntas por algo que ocurrió hace tantos miles de millones de años cuando ahora lo estás eligiendo? Ahora estás eligiendo tu especialismo y la separación. ¿Qué te importa saber la razón de por qué tú misma lo elegiste hace miles de millones de años y ahora estás decidiendo lo mismo? La pregunta es, ¿por qué ahora quieres seguir estando separada de tu padre? Algo así le dijo Jesús a Helen. Pero el asunto es que realmente nunca nos separamos. Creímos y deseábamos estar separados, pero no ha pasado nada. Comer de la fruta del árbol del conocimiento es una expresión que simboliza la usurpación de la capacidad de autocrearse.
Hemos explicado esto anteriormente, que el Hijo pensó que se separó de Dios, que él destronó al Padre y que ahora Él es su propio creador. Esto simboliza esto del árbol, la fruta del árbol del conocimiento. Sigue siendo la idea de separación junto con la idea del problema de autoridad. Solamente en este sentido no son Dios y sus creaciones co-creadores. La creencia de que lo son está implícita en el autoconcepto, es decir, la tendencia del ser a forjar una imagen de sí mismo. Cuando alguien se toma en serio la idea de que se creó a sí mismo, se ha disociado de la paternidad real, es decir, de la herencia real, se ha disociado de su fuente, de su creador, se ha disociado de su autor y por lo tanto se ha disociado de su propio poder para seguir creando o extendiendo el amor en el cielo. Las imágenes solo se pueden percibir, no conocer. Es decir, todo concepto, interpretación, a esto se refiere con imagen, solo se puede percibir, eh, porque en el conocimiento solo se es, se conoce, se sabe la verdad, se es la verdad. El conocimiento no puede engañar, pero la percepción sí. Puedes percibirte como tu propio creador, pero lo que a lo sumo puedes hacer es creértelo. Es decir, puedes creer que tú te separaste de Dios y aunque ahora tú eres tu propio creador, puedes creer tus ilusiones, pero a lo sumo te puedes seguir autoengañando todo el tiempo que quieras, pero no puedes hacer que la mentira sea verdad. No puedes hacer que sea verdad. Y como dije anteriormente, cuando por fin percibas correctamente, no podrás sino alegrarte de que así sea. Cuando percibamos correctamente, nos vamos a alegrar de que en realidad nunca pudimos haber hecho de que nuestras mentiras fuesen verdad. Hasta entonces, empero, la creencia de que puedes es la piedra angular de tu sistema de pensamiento y utilizas todas tus defensas para atacar las ideas que podrían ponerla al descubierto. Es decir, Jesús nos dice que hasta entonces, hasta que no lleguemos a esa mentalidad recta, vamos a ocupar todas nuestras defensas para atacar el sistema de pensamiento del Espíritu Santo, todo lo que venga a amenazar, entre comillas, nuestro especialismo. Por eso es que le tenemos tanta resistencia a este curso. Si se fijan, hay muchísimas personas que le tienen mucho rechazo a un curso de milagros, que abiertamente dicen, yo no estudio ese curso y jamás lo estudiaría. No me resuena. ¿Cómo me dices que nada de lo que experimento es cierto? ¿Cómo me dices que esto es solo un sueño y que todo aquí da lo mismo? Hay mucha gente que piensa así, es totalmente respetable. Yo diría, la mayoría de las personas en el planeta piensan así, la gran mayoría. Yo creo que no sé, quizás más del 70% de las personas está convencida y ni sospecha está convencida de que esto es real y ni sospecha de que es un sueño. Y abiertamente, y si se les dice que esto es un sueño, eh, quizás van a decir, ah, bueno, sí, respeto tu creencia, pero yo sé que esto es la verdad y que este es mi mundo y que esta es la realidad. La mayoría pensaría así. Hay, por supuesto, también muchas personas que van entendiendo de a poquitito, comienzan a cuestionarlo, pero la idea es entender que nosotros como estudiantes de un curso de milagros pensamos exactamente igual de aquellos que se oponen abiertamente al curso, aquellos que dicen, no, no estoy ni ahí con ese curso, no me interesa y no es la verdad. Nosotros secretamente pensamos exactamente igual que ellos y es por eso que nos cuesta tanto estudiar este curso. Por eso que tenemos tanta resistencia a estudiarlo, porque la resistencia a tomar el libro y leerlo no es el problema en realidad, es el reflejo de la resistencia a aceptar una simple verdad que nos está proponiendo Jesús, que es el Padre y el Hijo nunca se separaron. Fin. Porque uno lo puede entender teóricamente. Todos los que estamos aquí estudiando un curso de milagros, en algún nivel estamos aceptando esa idea. En algún nivel lo consideramos total. Quizás no estamos en un total entendimiento y la experiencia de la paz y del instante santo constantemente. Tal vez no, pero consideramos eso, sabemos teóricamente, lo reconocemos y lo aceptamos de fe, porque nos hemos dado cuenta de alguna manera que este mundo no tiene sentido, que Dios no pudo haberlo creado, etcétera. Pero hay una parte más escondidita en nuestra mente que dice, qué tonto Jesús, ¿cómo me dice que esto es falso si yo sé que es verdad?
Es con esa parte con la que Jesús nos está intentando poner en contacto. Nos dice, hermano, tú te lo crees. Nuevamente citando las leyes del caos, hermano, crees en ello, te lo crees. Por mucho que digas, no, yo soy un estudiante de un curso de milagros y yo sé que Jesús me dice la verdad, yo no dudo de lo que me diga Jesús en el curso. Jesús nos diría, hermano, dudas todo el día de lo que yo te digo, y no te estoy condenando ni juzgando, pero si no lo ves, no vas a poder ir más allá de ello y vas a seguir por mucho tiempo autoengañándote, creyendo que no tienes resistencia a este curso, que sí deseas la paz de todo corazón, cuando en realidad tienes mucho miedo. Y de hecho, es una experiencia, como dice Jesús en la lección 182, no hay nadie que no sepa de lo que estamos hablando. Todos pasamos, hemos pasado o seguimos pasando por una aguda depresión, una sensación de vacío, de incertidumbre, de ¿será verdad que esto es un sueño? Sí, yo lo entiendo, Jesús lo dice, un curso de milagros lo dice, Itzaro lo dice, los maestros del curso lo dicen, eh, Ken Wapnick lo dijo, Gary Renard, Arten Pursa lo dijeron, pero en verdad, ¿y qué pasa si todo esto es un sueño? Si nada de esto ocurrió, si mi cuerpo nunca existió y el cuerpo de mis hijos o de mis padres o de mis hermanos o de mis amigos, de mi pareja, sea quien sea, ¿qué pasa si ningún cuerpo existió? ¿Qué pasa si mi casa nunca existió? Si mi país, si mi planeta, si mi galaxia, si todo el cosmos de tiempo y espacio, toda la línea de tiempo de miles de millones de años, ¿qué pasa si nada de eso fue verdad? Y lo entendemos, cualquiera de nosotros lo sabe, y si se lo preguntan, dice, sí, esa es la verdad, pero la idea es que tomemos contacto con la parte de nosotros que está huyendo, huyendo, huyendo a toda velocidad de ver de frente esta verdad, de que nunca existimos como cuerpo, de que esta no es nuestra vida, de que esto no existe, es solo un sueño, de que el espíritu es vida eterna, que no puede morir, no puede estar encapsulado en un cuerpo. Esto es a lo que nos está de a poquitito llevando Jesús. Jesús no nos lleva derecho al cielo, nos lleva hacia atrás, hacia el infierno de nuestra mente y nos dice, hermano, esto es lo que has decidido creer. No, Jesús, ¿cómo yo me voy a creer semejante tontera? Hermano, ¿te lo crees? Esta es la base de tu experiencia en este mundo. Por esto es por lo que te inventaste el mundo. Y entonces, con la práctica, uno lo va entendiendo y hay instantes de mucha lucidez donde lo entendemos, llegamos a un instante santo y sabemos, entiendo por qué me fabriqué todo el mundo, que la idea de separación, pecado, culpa, miedo, el miedo al castigo, el problema de autoridad, etcétera, lo entendemos. Pero esos cimientos que parecen ser tan estables del instante santo, del Espíritu Santo, parecen tambalearse muy rapidito y se caen de vuelta, se hace polvo en el suelo y volvemos al miedo, al terror. Esto me recuerda a una escena de la película Más allá de los sueños. El protagonista trabaja Robin Williams. Robin Eh, Williams. sí, la parte donde llega a rescatar a su mujer que se había suicidado y llega al infierno, entre comillas, y que ella se lo había escenificado como su casa, pero y toda degradada y deformada, como algo donde haya cientos de años, pero ella estaba ahí en su casa perdida, pero convencida de que... Y entonces llega su marido a intentar rescatarla, convencerla, y le habían dicho, tienes unos minutos simplemente para lograr que ella recuerde la verdad y si no la vas a perder. Entonces, lo que hace él es llegar como Jesús lo haría, sin imponernos nada, con una amabilidad y una amistad muy tierna, sin llegar y decirle, sabes que esto es una mentira y salte de aquí porque estás en peligro. Jesús no haría eso, simplemente él de a poquitito le fue llevando a una paz y una tranquilidad para hacerle sentir que estaba segura. Y entonces ella tuvo un destello, comenzó a recordarlo y lo reconoció a su marido, pero pasaron unos segundos y se volvió a disociar. Y dice, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué está todo tan deteriorado? Y volvió a caer en su infierno. Esto mismo se ve en la película La Isla Siniestra, donde trabaja Leo DiCaprio, donde pasa por todo, al final de toda la película, de que él estaba disociado de sus supuestos crímenes y haciéndose creer que él era el detective que estaba buscando a, a los locos, dementes o culpables,
Y al final, cuando se llega a dar cuenta de que él había asesinado a su mujer, a su familia, de todos sus crímenes, entre comillas, de sus pecados, entre comillas, que recordemos, para un curso de milagros los pecados no son reales, pero cuando se da cuenta de toda su negación y proyección, vuelve a disociarse y vuelve a caer en el mismo papel de que ahora él es el bueno, el héroe, él es el detective que anda en busca de los malos. Esto es lo que hacemos nosotros. Llegamos al entendimiento de que nosotros nos fabricamos un sistema de pensamiento de especialismo, separación, pecado, culpa, miedo, etcétera, y que fabricamos todo un universo en base a eso, que después lo pintamos de bonito y todo aquí funciona aparentemente y todos somos muy amiguis, pero secretamente nos odiamos todos. Y entonces nos damos cuenta de que todos nos odiamos, soy consciente de que todo es una ilusión y de que nada de aquí tiene sentido y llegamos al instante santo de que esto no existe, es un sueño, pero nos dura unos segundos y nos desvanecemos y llegamos al instante donde que tengo que cuentas que pagar y que los niños, que la familia, que el trabajo, que el mundo entero, que la guerra en no sé dónde, que la delincuencia, etcétera. Y luego le echamos la culpa al mundo y uno dice, es que si no pasaran todas esas cosas en el mundo, yo estaría en el instante santo. Y Jesús nos dice, no ha pasado nada, sigue siendo un sueño. No es el sueño el que te distrae, eres tú el que le tiene tanto miedo y tanta resistencia a una simple verdad que decides disociarte y entretenerte, distraerte o aproblemarte con todos tus juguetes en el sueño. No porque el mundo sea atractivo, el mundo no es atractivo, pero para ti es atractivo porque has decidido que eso es lo que quieres. Y sin embargo, Jesús nos dice, hay algo que es mucho más atractivo, que es el amor de nuestro Padre. Sin embargo, hasta que no llegues al punto donde te des cuenta de que nada aquí te ha dado la paz de Dios, no podrás reconocer que solo el amor de tu Padre te lo dará. A lo que Charo. voy con todo esto es, ujú, Entonces, estaba pensando, bueno, que como para comenzar, como para tener como un pensamiento sostenido, es como reconocer en nosotros mismos los mecanismos de defensa y las resistencias, como le llamo el curso, a lo que es verdaderamente amor y verdaderamente paz, porque nos hemos disociado tanto de eso que de alguna manera pensamos que no existe, que no está, que hay un vacío, entonces nos conformamos con lo que tenemos y bueno, y el ego empieza a operar nuevamente con el tema de la zona de, de habituación, nos autoengañamos diciéndonos, no, es que debo experimentar la gratitud por todo lo que tengo, pero ciertamente estamos como siguiendo engañándonos y escondiéndonos de la verdad que es Dios. Entonces, mientras tengamos este pensamiento como sostenido, como si yo sostuviera una nota musical, mientras tengamos este pensamiento de que en verdad debemos desconfiar como de nuestras propias percepciones, creo que estamos acercándonos un poco a lo que sería la mente recta, ¿cierto? y de hecho, tal como Jesús describe la mente recta, eso es la mente recta, desconfiar de uno mismo. Jesús explica la mente recta en dos ámbitos. La primera es el darme cuenta, el ser consciente y hacerme responsable de mi decisión errada, que sería el primer paso del perdón. Y el segundo paso del perdón, que también se le llama la mente recta o la mente correcta o la mentalidad del Espíritu Santo, es cuando hacemos a un lado el problema y permitimos que el Espíritu Santo corrija nuestra mente, esa corrección ya sería el tercer paso. Pero claro, eso de la mente correcta es de por sí, o la mente recta es darme cuenta de lo que yo estoy eligiendo en mi mente, que es la falta de paz. Y no estoy hablando de sucesos concretos en el mundo, probablemente yo no he elegido todo lo que ocurre en este mundo, pero sí elijo cómo me lo tomo. Así que tal como la lección 5 nos dice, nunca estoy disgustado por la razón que creo, cuando me doy cuenta de que no estoy disgustado o temeroso, ansioso o problemado por la razón que creo, que no era por lo que estaba pasando en la guerra o en la delincuencia o en los asesinatos, etcétera, no era por nada del mundo, sino porque yo decidí elegir al maestro equivocado porque me daba mucho miedo el maestro correcto, porque el maestro correcto no me cumple mis caprichos. Entonces, eso es la mente correcta. El siguiente paso es hacerlo a un lado, porque pierde atractivo para mí y entonces gana atractivo la paz de Dios o el Espíritu Santo.
Así que, claro, eso es la mente recta, es comenzar a darme cuenta de mis defensas. Y tenemos todo un curso larguísimo con 31 capítulos para darnos cuenta de todas estas defensas. Jesús describe muy bien de una forma ingeniosa como nadie, pero esta ingeniosidad de Jesús eh, es provechosa para nosotros, no como la ingeniosidad del ego para hacer que la mentira sea verdad o para hacer que la separación sea verdad. Jesús es un genio con respecto a explicarnos todo el sistema de pensamiento del ego y explicarnos por qué es una mentira con la amorosidad y la genialidad que tiene este curso, alguien puede sacarle el provecho para llegar a ahorrar tiempo en reconocer y en desarticular todas las defensas del ego y hasta el punto donde pierden sentido y pierden atractivo. Pero antes de llegar a eso, tenemos que reconocer que tienen sentido y tienen atractivo para nosotros. Cuando pasamos la capa de negación de no, yo no creo en el ego, yo no acepto al ego, pasamos esa capa y nos damos cuenta de que estamos embetunados en el ego, como decía Ken Wapnick, que el ego corre por nuestras venas. Cuando nos demos cuenta de eso, entonces comenzaremos a deshacerlo. Ya, continúo. Gracias igualmente, Vita. ¿Y dónde iba yo? Voy a retomar párrafo 4. Comer de la fruta del árbol del conocimiento es una expresión que simboliza la usurpación de la capacidad de autocrearse. Solamente en este sentido no son Dios y sus creaciones co-creadores. La creencia de que lo son está implícita en el autoconcepto, es decir, la tendencia del ser a forjar una imagen de sí mismo. Lo que hacemos con el ego primero es disociarnos de Dios y después fingir que estamos asociados a Él, es decir, pensar que ahora nosotros tenemos todavía el poder de Dios de crear aquí. De hecho, muchas de las espiritualidades, en especial la nueva era, dicen que somos co-creadores con Dios aquí en el mundo. Y Jesús nos dice, no, eres co-creador con Dios solo en el reino, en el cielo, que no tiene nada que ver con los cuerpos, los objetos y las formas. No tiene nada que ver con la cantidad de dinero, la cantidad de comida o de propiedades que tengas. No tiene que ver con nada de eso el co-crear o con hacer nuevas instancias de proyectos, de trabajo, de obras caritativas, ni nada de eso. Eso nos dice, el crear o el co-crear en el cielo es extender un amor que no se ve ni se toca, que está más allá de la percepción, que está más allá de todo entendimiento. Eso y solo eso es crear. Eso es co-crear con Dios. No tiene nada que ver con las formas. Sin embargo, nosotros en nuestra locura creemos que podemos co-crear aquí en el mundo y que somos uno con Dios aquí en el mundo como cuerpo y que somos el perfecto ser divino y soy la grandeza de Dios como cuerpo. Y Jesús nos dice, hermano mío, no eres cuerpo. ¿Cómo la grandeza y perfecta divinidad de Dios podría morirse después de 60, 80, 100 o como máximo 130 años? La grandeza de Dios es para siempre. Cuando uno toma el peso, pensemos en esto. Todos aquellos que creímos en algún momento que el cuerpo era un templo sagrado o que era algo muy espiritual, ¿cómo Dios podría hacer algo espiritual que se va a morir, que va a quedar en huesos porque se lo van a comer los gusanos y finalmente se va a hacer polvo, que se va a pudrir de una forma horrible? Horrible. Espero nunca les toque ver cómo se pudre un cuerpo. Y muchas veces han visto de pronto un gatito atropellado, un animalito en el suelo muerto y se empieza a pudrir de una forma horrible. Los cuerpos humanos no siempre los vemos porque comúnmente los escondemos dentro de cajones, pero hay quienes les ha tocado ver eso, pero no les toque. La cosa es que los cuerpos se pudren horriblemente. ¿Por qué Dios haría algo tan sagrado y divino que se fuese a pudrir tan horriblemente? Y Jesús hace muchos guiños de esto en su curso. Jesús nos dice que no podemos infundir de vida a un esqueleto pintándolo de punta en blanco, acariciándolo y mimándolo.
El cuerpo no tiene vida, el cuerpo no es sagrado, no es un templo, él no es divino, no tiene nada que ver con Dios, no tiene nada que ver con el espíritu. Y no estamos atacando el cuerpo, no estamos intentando destruirlo, estamos diciendo un hecho de que el cuerpo no tiene valor, no tiene significado, no tiene importancia. Por ahora Jesús nos dice es un recurso de aprendizaje, tal como lo sería un lápiz para escribir. Pero ¿por qué divinizar un lápiz? Un lápiz que se le quiebra la punta más encima. ¿Por qué espiritualizar un lápiz o una polera, una camiseta? Es algo que se pone porque puede ser útil aquí en el cuerpo mientras experimentas el sueño. Pero ¿por qué espiritualizar o engrandecer algo que nunca nos dio paz ni felicidad? Siempre cito esta línea donde Jesús nos dice, no te estoy pidiendo que dejes de buscar satisfacción en el cuerpo. El cuerpo nunca te dio satisfacción. Entonces el cuerpo no puede ser espiritual. Cuando hablamos de que somos co-creadores con Dios, estamos hablando del cielo, del reino, del conocimiento, de la realidad, de nuestro hogar con nuestro Padre. Ahí donde todo es amor y nada más que amor. El cuerpo no es amor. Jesús nos dice, el cuerpo, si bien no es el fruto del amor, se puede ocupar con los propósitos del amor. Es decir, se puede ocupar como un medio de comunicación, un recurso de aprendizaje, fin, temporal e inexistente. Continúo. Voy a continuar hasta este párrafo. Las imágenes solo se pueden percibir, no conocer. El conocimiento no puede engañar, pero la percepción sí. Puedes percibirte como tu propio creador, pero lo que a lo sumo puedes hacer, eh, pero lo que a lo sumo puedes hacer es creértelo. No puedes hacer que sea verdad. Y como dije anteriormente, cuando por fin percibas correctamente, no podrás sino alegrarte de que así sea. No podrás sino alegrarte de que realmente tú no pudiste haber hecho que las mentiras sean verdad. Hasta entonces, empero, la creencia de que puedes es la piedra angular de tu sistema de pensamiento y utilizas todas tus defensas para atacar las ideas que podrían ponerla al descubierto. Es decir, tenemos mucha resistencia y nos oponemos mucho a este curso que está reflejando un sistema de pensamiento correctivo, un sistema de pensamiento que niega la separación y el especialismo. Todavía crees que eres una imagen que tú mismo fabricaste. Todavía crees que eres tu cuerpo, tu personalidad, lo que has ganado, lo que has perdido, tus triunfos, tus derrotas. Tu mente está en desacuerdo con el Espíritu Santo en este punto. Y no hay posibilidad de que esto se resuelva mientras te empeñes en creer lo que es literalmente inconcebible. Jesús nos dice, es literalmente inconcebible el hecho de que te hayas separado y de que ahora existas como un cuerpo que se va a morir. El Hijo de Dios no puede morir. Esa es la razón de que no puedas crear y de que tengas miedo de todo lo que fabricas. El hecho de que me he tomado en serio la separación y la usurpación del trono de mi Padre hace que deje de crear porque estoy en la percepción, solo en el conocimiento se puede crear. Y a pesar de que Jesús nos dice que el Cristo en nosotros sigue creando eternamente, no somos conscientes de ello. Eso se refiere con que dejamos de crear. Y luego nos dice, y también está la razón de por qué le tienes miedo a tus fabricaciones. Porque todo aquí lo inventamos como un ataque contra Dios y nos sentimos culpables de ello para conservar nuestro especialismo y a la vez lo inventamos como un sustituto del amor de Dios. Con todo aquí le dijimos a Dios, ves, no te necesito, ya lo tengo todo aquí. Y por dentro nos tragamos las lágrimas y nos sentimos horriblemente solos. Y luego negamos que eso es lo que estamos haciendo y decimos, no, si yo busco la paz de Dios y busco solo su amor, cuando sigo embobado con todas las cosas aquí de mi propio reino que se cae a pedazos. Jesús nos lleva tiernamente a mirar todo esto y nos dice, hermano, no tiene sentido. Tenía sentido para ti, pero por favor date cuenta, no lo tiene. Y mientras siga siendo algo atractivo para ti, seguirás teniendo miedo. Y el miedo se va a acabar cuando el mundo o la idea de separación o la idea de que tú usurpaste el reino ya no sea atractiva para ti. Pero para esto tenemos que darnos cuenta, mediante nuestra experiencia en este mundo, de que nada aquí nos ha dado paz ni felicidad y que nada aquí nos la puede quitar tampoco.
y que el sistema de pensamiento que habíamos elegido para mirar nuestro mundo no dio frutos. Por eso es que se tienen que cortar ¿cómo eran las plantas con pocas raíces? No recuerdo era la metáfora que ocupaba Jesús. La cosa es que se sacan todas estas malezas que no llegaron a afirmarse bien porque no tienen sentido. Y solo se queda las raíces profundas de la no dualidad que nos ofrece un curso de milagros, que más concretamente nos ofrece el Espíritu Santo. Así que Jesús aquí en estas líneas nos está llevando a ser conscientes de cuánto es lo que creemos en el mundo y en el sistema de pensamiento que dio lugar a este mundo, para primero darnos cuenta de que no somos felices, cuestionarlo y finalmente reconocer que es falso y que no ha tenido efectos reales, que no solo era una mentira el mundo, sino que el hecho de creer en el mundo también es una mentira, no ha tenido efectos reales, es decir, no ha hecho nada. Creí en una mentira y no ha tenido efectos en la realidad. Eso es todo. Bien, hasta aquí vamos a quedar. Terminamos el párrafo 4. Mañana comenzaremos con el párrafo 5. Si hay alguna duda, alguna pregunta, la pueden hacer. Y será, no sé si será tingente a lo que compete a estos párrafos, pero cuando te escuchaba hablar, me sentía como que en este momento está ocurriendo todo. Es como, no sé cómo explicarlo. Y eso me hizo pensar en que no sé si estará correcto el concepto que yo tengo de que Dios ve bueno, no existe ni pasado ni futuro, sino que en un momento Él contempla en un todo. Es como, en un momento Él puede ver todo eso, trascender el pasado, el futuro, todo eso lo ve en un solo momento. No sé si me explico. Sí, te explicas, pero el que ve todo eso en un solo momento es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ve como toda la línea de tiempo en un solo instante y Dios no tiene idea de ello. Así que claro, y el Espíritu Santo sabe que toda la línea del tiempo es un truco de manos, fue solo un instante y también es consciente de nuestra experiencia en el tiempo y nos lleva de a poquitito primero al presente, que es la práctica del perdón, y luego finalmente Dios nos despierta a la eternidad que está mucho más allá del tiempo como lineal e incluso más allá de la experiencia de presente que sería el milagro o el perdón. Ahí está en el cielo solo la eternidad. Como en el nivel 2, ¿cierto? En el nivel uno se contrasta la eternidad con el tiempo y en el nivel 2 se contrasta dentro del tiempo dos maneras de ver el tiempo. Una como lineal, que es la del ego, y otra como un solo instante, que es la del Espíritu Santo o el presente. Súper. Gracias, maestro. Gracias a ti, mi hermanita, pues. Así que, bien, nos Itzalo, una encontramos mañana. preguntita. Adelante, pues. Este, Tú dices el cuerpo es neutro, pero se puede utilizar para los fines del Espíritu Santo. Un ejemplo Siempre y cuando se como, entienda, siempre y cuando se entienda que es ocuparlo, utilizarlo con los fines del Espíritu Santo. No es hacer obras caritativas, ni dar dinero, ni comida, ni sanar cuerpos. Se refiere a practicar el perdón en la mente. Solo eso, se refiere a ocuparlo como el salón de clase donde vemos que hemos proyectado culpa ahí y dejamos de proyectar culpa ahí. ya, gracias. O sea, solo para eso es el cuerpo, para perdonar, Sí. porque eso es perdonar, ¿no? Sí, porque Jesús tiene claro de que el cuerpo no existe, pero por ahora nos dice, ocúpalo como un recurso de aprendizaje o un medio de comunicación. ¿Por qué? Porque el recurso de aprendizaje sería darme cuenta de que proyecté culpa en los cuerpos, juzgué, condené los cuerpos y ahora deshago mi creencia de que los cuerpos sean los responsables de mi falta de paz y miro más allá de las apariencias hasta la faz de Cristo. Reconozco
que mi hermano es santo, que no es su cuerpo. Y como medio de comunicación, porque temporalmente Jesús nos dice que nuestros hermanos entienden en un idioma corporal, ya sea con sonidos o palabras verbales o con gestos o comportamientos, y esa es la manera en que el Espíritu Santo traduce el mensaje a nuestros hermanos, pero no es, como nos dice Jesús también, creo que es en el capítulo 1, no es el mayor nivel de comunicación que tengan tus hermanos, pero es el mayor nivel que tienen por ahora. Así que el mayor nivel de comunicación realmente es la comunión directa, pero por ahora la mayoría de nuestros hermanos necesita que se le traduzca el mensaje del Espíritu Santo de alguna forma en que lo puedan entender, como un gesto amable, pero el gesto amable o el regalito que le demos en el nivel de la forma no conlleva la corrección, sino la paz que infundió tal conducta inspirada. Así que sigue siendo la paz lo único importante. El medio de comunicación es algo temporal, como el lápiz o una hoja. Es útil un lápiz y una hoja, pero no es sagrado el lápiz y la hoja. Ya, hermanito, gracias. Ítzaro, buenas. Yo quiero hacer una preguntita también. Esto Adelante. he escuchado en cuanto al tiempo en el cielo. No he leído esa parte, pero por favor quisiera algo que me explique. Perfecto, sí. En el cielo, tal como se nos enseña en el curso, no hay tiempo, pero sí se experimenta la eternidad, que está más allá de todo concepto de tiempo. En algún pasaje Jesús lo llama un eterno presente, pero por lo general cuando ocupa el concepto de presente lo hace en referencia a la mente correcta y no al conocimiento. Entonces recordemos que en el nivel 1 se hace un contraste entre conocimiento y percepción o eternidad y tiempo, que sería lo mismo. En el conocimiento hay eternidad, en la percepción se experimenta tiempo. Ahora, en el nivel 2 no se toma en cuenta el conocimiento o la eternidad, sino solo el tiempo, y el tiempo visto con el ego y el tiempo visto con el Espíritu Santo. Tiempo visto con el ego es la línea de tiempo y de espacio que parece ser muy real, y visto con el Espíritu Santo es una ilusión donde proyectamos culpa y ahora deshacemos las proyecciones perdonando. Y para el Espíritu Santo fue todo un solo instante, hay solo un presente donde estamos con el ego o en el Espíritu Santo cambiando todo el tiempo, pero en un presente, no en una línea continua del tiempo. Pero en la eternidad no hay ni pasado ni futuro y ni siquiera el presente, no hay, primeramente, no está el presente que el ego cree, que el ego cree que el presente es este momento de ahora ya. Esto es lo que el ego cree que es el presente. El Espíritu Santo sabe que el presente es el que yo pueda hacerme cargo de mi tomador de decisiones y elegirlo a él como maestro, al Espíritu Santo, y poder ver a mis hermanos como santos, inocentes, no en el cuerpo, sino en el contenido. Eso es el presente. Pero en el conocimiento ni siquiera hay ese verdadero presente. Hay solo eternidad, trasciende una percepción correcta. Así que en la eternidad no hay, o en el cielo, no hay ninguna noción de tiempo, ni de pasado, ni de futuro, ni siquiera el falso presente, ni siquiera el verdadero presente. Ningún tipo de presente. A pesar de que nuevamente en algún pasaje Jesús describe como un eterno presente, es una metáfora, porque son palabras que nosotros entendemos. Hablar de eternidad ya es una metáfora. Trasciende el concepto de eternidad. Es algo que es indescriptible, que podríamos estar de acuerdo en que está mucho, mucho más allá de lo que puede ser el tiempo. Así que en la eternidad o en el cielo solo es, Dios es amor. No hay una línea de tiempo, ni siquiera un solo instante, ni un presente. No hay nada que pudiéramos describir con palabras o que pudiésemos siquiera entender. No hay años, no hay miles de años, no hay nada. Gracias. Eternidad nomás. Gracias, Ya. Rosita María. Ya, si nadie más tiene preguntas, nos despedimos por ahora y nos encontramos mañana a las 16 horas de Chile. Recuerden que cambié la hora porque en España cambiaron la hora. Que ese módulo yo lo había hecho en referencia a España. Ya, A las muchas 17. gracias. Ah, Lo cambiaste a las 17. a las 16.
Ah, ¿verdad? Sí, sí, Seguro. sí. Sí, porque antes lo tenía a las 15 y ahora a las 16 por ahora. Y sabemos esto no es eterno ni constante, así que está sujeto a nuevos cambios que voy a estar avisando si es que hay otros cambios de horario. Ya, nos Listo, vemos. gracias. Muchas gracias.